¿Perteneces al sector de la construcción o estás iniciando un proyecto? Quédate que este video te interesa. Bueno, ¿y cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de construir? Primero, la mano de obra es el costo directo o uno de los costos directos más representativos a la hora de realizar una construcción. Dos, la mano de obra es un costo tremendamente variable. ¿De qué depende? De los rendimientos, del rendimiento del personal. Y ese costo puede ser bastante relativo. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y tres, en Colombia y así como en el mundo existen legislaciones referentes a las modalidades de contratación y a la forma y las prestaciones que debemos pagar cada vez que contratamos a alguien. En este video vamos a hablar principalmente de lo que es o lo que conocemos en el sector de la construcción como el factor de carga prestacional. No sé si de pronto la mayoría o todos hemos visto que en los presupuestos, cuando hacemos análisis de precios unitarios y determinamos el costo de la mano de obra, siempre aparece un factor de carga prestacional o un factor prestacional que puede ser como FCP o FP, ¿cierto? A veces no sabemos de dónde sale ese valor, ¿cierto? Y no entendemos de dónde sale. O sí sabemos que hay un factor prestacional, pero no entendemos exactamente cómo se calculó. Bueno, acá les explico un poco de cómo calculamos ese factor de carga prestacional. Y para los que no pertenecen al sector de la construcción, pero quieren saber qué se cobra en la mano de obra, pues esta explicación muy sencilla les va a dar un panorama diferente. Para empezar, ese factor de carga prestacional o ese factor prestacional lo integra un costo bastante importante que sí de pronto todos tenemos en cuenta, pero no sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Ese costo es la seguridad social. Esa seguridad social normalmente en Colombia está regida por un sistema de seguridad social que incluye tres variables: salud, pensión y riesgos, ¿cierto? La salud es un costo, o la seguridad social como tal, lo que es salud y pensión, son costos compartidos. Es decir, es un costo que se paga entre el empleador y el empleado. Bueno, respecto al pago de aportes de salud, entonces debemos tener presentes que esos aportes se hacen del 12.5% en total. De ese 12.5% en total, el 4% lo tiene que pagar el empleado, es decir, que se descuenta de su nómina, y el 8.5% lo tiene que pagar el empleador. De pensión, en pensiones son el 16%, del cual el 12% lo paga el empleador y el 4% lo paga el empleado o se descuenta de su nómina. Adicional a ello, los riesgos normalmente los debemos asumir los empleadores o los debe asumir el empleador. Ese riesgo se paga de acuerdo al tipo de riesgo, ¿cierto? Los riesgos van desde el tipo 1 hasta el tipo 5. En el sector de la construcción, nosotros en el sector de la construcción somos riesgo tipo 5, lo que quiere decir que pagamos el mayor porcentaje de riesgo. Ese mayor porcentaje, ¿cuánto es? Del 6,96%, que si ustedes se ponen a ver es un valor bastante considerable. Pero es fundamental que cuando estemos haciendo una tarea de construcción, ¿cierto? Una tarea operativa, estemos afiliados bajo riesgo tipo 5 para que ante cualquier accidente de trabajo, pues tengamos la cobertura completa de la ARL. Y adicional a las cargas prestacionales, a la seguridad social, pues tenemos otras cargas prestacionales. ¿Cuáles son esas otras cargas prestacionales? Entonces tenemos la liquidación. ¿Qué entra dentro de la liquidación? Dentro de la liquidación entran las cesantías, los intereses de cesantías, las primas y las vacaciones. ¿Qué pasa con estos valores? Pues que se calculan proporcionales al tiempo de trabajo, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que al personal operativo de obra, las personas que van a estar en el proceso constructivo, se les debe contratar bajo una modalidad de contrato, bien sea a término fijo o a término indefinido o por obra labor, pero en cualquiera de esos casos se incluyen las cargas prestacionales, es decir, lo que les estoy comentando. Por eso es tan importante tener en cuenta que la liquidación es una de esas cargas prestacionales. Entonces, ¿cómo se calcula? Las cesantías por lo general son un salario al año, es decir, usted lo puede calcular proporcional a los días de labor o al mes, ¿cierto? Que en este caso pues, estamos hablando de aproximadamente un 8,33% mensual.
Lo mismo para la prima, ¿cierto? Que también es un 8,33 mensual o un salario al año, ¿cierto? Solamente que esta se divide en dos, la mitad del salario en junio y la mitad del salario en diciembre. Adicional a ello, pues tenemos los intereses de cesantías, que son el 1% de las cesantías, y tenemos las vacaciones, que son 15 días al año, ¿cierto? Un valor de remuneración de medio salario anual o 4,17% si lo manejamos en porcentaje. Otra de las cargas prestacionales que nosotros tenemos en la construcción y que es de obligatorio cumplimiento, que debemos tener en presente, es el tema de la dotación, ¿cierto? Y respecto a la dotación, pues, ¿qué necesitamos conocer de la dotación? La dotación normalmente es de obligatorio cumplimiento que a mi personal operativo que gane menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, yo le dé dotación. Esa dotación se debe dar mínimo 3 veces al año o cada 3 meses, básicamente para tenerlo en cuenta. Y pues si nosotros queremos incluir eso en el factor de carga prestacional o debemos incluir eso en el factor de carga prestacional, más o menos uno lo maneja con un 52% del salario, de un salario mensual, es decir, medio salario al año. Básicamente lo que uno incluye en ese factor de carga prestacional. Eso así, a grosso modo, y teniendo en cuenta las cargas prestacionales obligatorias del Gobierno Nacional en Colombia para el año 2025, nosotros tenemos un factor de carga prestacional del 1,64, ¿cierto? Si ustedes pues van a poder realizar, digamos que o van a revisar ese trámite de un presupuesto, pues normalmente si su empresa paga bonificaciones permanentes, paga de pronto algún auxilio, por ejemplo, de alimentación, un auxilio de hospedaje permanente a sus empleados, pues obviamente ese factor de carga se va a incrementar, ¿cierto? Es decir, que lo vamos a tener que manejar de 1,7 o 1,8, siempre y cuando esté bien sustentado. Dejamos un cuadrito resumen de lo que es como tal el factor de carga prestacional, teniendo en cuenta la seguridad social, la liquidación, la dotación y los parafiscales. Espero el video les haya servido y si quieren más contenido como este, sigan la cuenta de MDP Group SAS. Estamos en TikTok, estamos en Facebook y en YouTube.